Muy bien, hoy es martes de nutrición y como todos los martes nos visita nuestra queridísima doctora Montserrat y hoy tiene un tema que ustedes de verdad quieren escuchar. ¿Ha tenido ese problema de que hace dietas y hace toda clase de ejercicios y se mete en todo lo que es para bajar de peso, pero no logra bajar las libras que quiere bajar o las baja y las sube rápidamente? O sea, y no tiene muy buenos resultados. Eso es lo que nos va a explicar hoy la doctora Montserrat. Bienvenida, doctora. Hola, Doctora. hola chicos, ¿cómo ¡Eh! están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola Bien, doctora, muy encima, bien, Todo bien, gracias. gracias a Dios. contentos Los encima. veo, los veo muy buen mozos, los veo rejuvenecidos. Creo que esta Más cuarentena les ha gorditos, caído bien. más gorditos. Sí, más gordito. No voy a decir nada de eso porque hoy en día con los filtros y con todo eso uno se puede equivocar. ¿Cómo están? Mire, hoy quería hablar sobre esta situación que se presenta, como lo acaba de decir Lili, en tantísimas personas. Yo pienso que ese sigue siendo el gran reto de los nutricionistas, de los médicos que están trabajando con control de peso, obviamente de las personas que sufren sobrepeso o que simplemente quieren lograr un control del peso efectivo y no lo logran. Y es que estamos viendo que además de muchas otras condiciones, como por ejemplo, bueno, que probablemente estás haciendo una dieta que no tiene nada que ver con tu estilo de vida, lo que nosotros llamamos un crash diet, o que de pronto estás aumentando mucho las porciones de ciertos macronutrientes y se te Ujú. desbalancea la fórmula, porque todo eso hay que considerarlo. Una vez que nosotros hemos controlado todas esas cosas, todavía queda algo. Y ese algo últimamente se ha estudiado de manera muy profunda y es una cosa que se llama una situación, porque no es ni siquiera una condición médica, es una situación de desbalance en nuestras hormonas que crean algo conocido como resistencia a la insulina. Cuando una Ya. persona tiene resistencia a la insulina, significa que sí produce insulina, a diferencia de, por ejemplo, un diabético tipo 1, pero que esa insulina no logra actuar. Entonces empieza el cuerpo a manejar unos altos niveles de insulina circulante porque es como que esa gran cantidad de insulina que se produjo después de la ingesta de ciertos alimentos tiene que lograr un efecto de abrir la utilización, a estimular la utilización de la grasa, sacar la grasa de nuestros depósitos para que puedan ser utilizados como fuente calórica para todas las funciones. Si eso no está balanceado, si eso no está bien, se crea una situación donde esa insulina no logra entrar al cuerpo y el cuerpo se resiste a utilizarla y por ende la pérdida de peso se hace súper difícil, se hace muy trabajosa, es decir, tú tienes que hacer el triple o el cuádruple de lo que haría cualquier otra persona, o incluso puede ser que después que haces todo lo que tienes que hacer, de todas maneras tu cuerpo no reacciona. Bueno, doctora, una pregunta. ¿Eso tiene que ver con el metabolismo lento, lo que llaman que tiene un metabolismo lento, está relacionado con la resistencia a la insulina? Yo pienso que por supuesto que sí, o sea, una de las respuestas, una de las consecuencias es que hay un metabolismo, o sea, el metabolismo se enlentece. ¿Por qué se enlentece? Porque esa capacidad de quemar calorías no está siendo utilizada de la mejor manera. Pero no es nada más eso, Raúl, es una cantidad de situaciones que suceden donde otras hormonas también se van a ver afectadas, como por ejemplo el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y cuando nosotros tenemos una resistencia a la insulina, el cortisol se eleva también. Wow. Entonces, eso va a ser como unas capas y capas y capas de situaciones hormonales que son las que después van a resultar en esa dificultad o resistencia para perder el peso. Se acaba de sintonizar, pues estamos hablando con la doctora Montserrat, es una persona que nos instruye en todo lo que tiene que ver con la nutrición y hoy estamos hablando de la resistencia a la insulina y doctora Montserrat, y es por eso que cuando vamos a iniciar una dieta nos recomiendan siempre que vamos con un especialista que nos mida eso, la resistencia a la insulina, si sufrimos de la tiroide, porque nosotros agarramos cualquier dieta a comer cualquier producto que dice que bajó aquella 20, 30 libras y eso a lo mejor no es lo mejor para nosotros. Exacto, número uno. Y número dos, Lili, es muy importante que entendamos que todas esas dietas que hoy en día son, digamos, absolutamente draconianas, es decir, se definen por una sola línea.
o quito todos los carbohidratos, o quito todas las grasas, o quito las proteínas y me vuelvo completamente vegana, o al revés, o solamente voy a comer proteína animal y grasa y quito todo lo demás que existe, quito la fibra. Todas esas cosas, si usted tiene resistencia a la insulina, se la van a empeorar. Una de las cosas que va a balancear nuestro cuerpo es que él sienta que otra vez uno lo somete a un estilo de alimentación que se acerca a lo que la naturaleza nos dotó a nosotros, es decir, a nuestras capacidades. Por esa razón, una persona que quiera perder peso y que lo haya intentado todo con todas estas dietas locas, productos, pastillas, etcétera, etcétera, yo le diría, mire, siéntese un momento, respire profundo, ¿verdad? Búsquese, por supuesto, la ayuda de un especialista, pero trate de volver a lo básico que nos decían nuestras mamás, nuestras abuelas, dependiendo de la edad que tengan, que es, por ejemplo, no coman tantas veces al día, coman 3 veces al día. Mientras más estimulamos al cuerpo con snacks, con bocadito aquí, con picadera allá, más insulina se va a tirar al torrente sanguíneo, y mientras más insulina hay, es exactamente igual cuando nuestro cuerpo se hace resistente a una droga. Si usted, por ejemplo, toma el alcohol y los primeros días con una copa, la gente se marea, pero ya después que el cuerpo empieza a resistir, claro, ya se necesitan más dosis hasta que llegue un momento que eso no te hace bien, y ojalá no te toque pasar a otro extremo o a otra droga para poder lograr ese efecto que querías. Eso también sucede con el exceso de insulina. Entonces, esa es una de las medidas. Dime, Raúl. Doctora, una pregunta, o sea, hay resistencia a la insulina y hay personas que lo tienen, pero eso tiene mejora, o sea, es una condición que va en retroceso o tiene cómo mejorarse. Tiene cómo mejorarse, y esa es la buena noticia. Por eso es que, así como les dije que eso podía existir, y además existe y cada vez se diagnostica más, también existe la manera de contrarrestar eso, porque al final del día es una respuesta que uno creó por haber tomado decisiones equivocadas en un cuerpo que tiene una predisposición a cierta cosa. Es decir, nosotros tenemos predisposición a producir mucha insulina, esos son los que hacen resistencia a la insulina, entonces tenemos que trabajar en función de eso. La otra cosa es que balanceen sus macronutrientes. En tu plato puede haber proteína, debe haber, fíjate las palabras que estoy utilizando primero, puede haber proteína, es decir, puede o no puede, pero mejor que esté, debe haber grasas, y sobre todo grasas saludables, grasas no saturadas o pocamente saturadas, como por ejemplo las que ya conocemos, ¿verdad? El aguacate, las aceitunas, el aceite de oliva, la piel de los pescados, que es altísima en omega 3. Y el carbohidrato, si lo va a haber, tiene que ser en su forma pura y natural. Nada que venga empacado. Yo les diría, por ejemplo, papas, plátanos, yuca, zanahoria, remolacha, son buenas opciones de carbohidratos para una persona con resistencia a la insulina, porque el cuerpo, cuando ve este tipo de alimento, para eso es que fue diseñado, para que en lo que el alimento natural entra al cuerpo, inmediatamente se disparen los mecanismos hormonales. Lo que no está acostumbrado el cuerpo, porque no fue diseñado para eso, es a que usted le meta algo hecho, por ejemplo, con harinas. Ya una vez que una pavlova, por ejemplo, una pavlova, mira, algo así sencillo. Exacto, pero vamos a poner ejemplos para que la gente entienda la diferencia, incluso porque mucha gente me dice, bueno, pero entonces puedo comer arepa, porque eso es de maíz. No, pero un momentico, o sea, desde el grano de maíz hasta la harina de maíz que usted se está comiendo, ahí pasaron yo no sé ni cuántos pasos. Yo no sé de eso, Claro. Pero yo no soy ingeniera en alimentos, entonces es completamente diferente. Doctora, Igualmente, una pregunta antes de que se me vaya, porque yo sé que usted va para otro lado, pero la pregunta sería, ¿cómo puede detectar una persona que es resistente a la insulina? ¿Hay un examen, hay algo o cómo es? Sí, por supuesto. Usted puede ir iba a decir al supermercado, es lo único que tiene uno en la cabeza ahorita. Usted puede ir al médico y el doctor le va a indicar muy probablemente todo lo que es el perfil de funcionamiento hepático y del páncreas. Ahí le va a incluir la insulina, el azúcar, la hemoglobina glicosilada, etcétera, etcétera. Y una vez que uno tenga eso, puedes detectarlo inmediatamente o no. Si ahí te aparece todo normal
y usted sigue con esa dificultad de perder peso y sigue con esa labilidad, es decir, con esa inestabilidad en el peso, actúe como si tuviera resistencia a la insulina, porque no es algo que todo el tiempo lo vas a notar. Todo depende incluso de cómo comiste la noche antes o 2 días antes de hacerte el examen, porque esos estímulos crean un ambiente en tu sangre y se va a detectar, digamos, un falso negativo. Entonces, es mucho más importante la clínica, es decir, el comportamiento de tu cuerpo que los exámenes de laboratorio, pero obviamente que lo ideal es tener todo en la mesa, como quien dice, todas las fichas para uno poder llegar a un diagnóstico y a una estrategia correcta. Sí, por eso es Bueno, hay cuando un número de teléfono. nos van a hacer un examen, nos dicen no coman nada, no beban nada y todo eso para mantener la insulina baja. Sí, hay un número de teléfono por si usted quiere más información, porque aquí el tiempo en la radio, sabe, doctor, es un poquitico apretadito. Es el 954-251-2003. Si usted está viéndonos por las redes sociales en Facebook, la nueva 883, puede dejar su pregunta ahí que la doctora va a estar contestándola. Estamos live, la nueva 883. Muchísimas gracias, doctora. Y entonces, nada, a comer poquitas veces al día. Y saludable. Y saludable. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye, gracias. Hasta la próxima. Manténgase tan linda, doctora. Ay, gracias. Listo. Gracias, doctora. Ok, chicos. Muchas gracias a Gracias, ustedes. doctora. Nos estamos viendo. Bye bye. Ok.